es referente, la enseñanza en esta mañana es referente al capítulo 25 de la confesión. Es el matrimonio. Vamos a ver algo, así muy por encima, muy resumidamente, del matrimonio según la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, nuestra confesión. Vivimos entonces en una generación donde el matrimonio es constantemente redefinido, a tal punto que ya el matrimonio no es solamente entre un hombre y una mujer. El matrimonio, dice la Constitución cubana, es una unión consensuada entre dos personas. Muchos lo consideran solamente un acuerdo emocional, temporal o cultural, o las tres cosas: un acuerdo emocional, temporal y cultural. Sin embargo, la palabra de Dios enseña que el matrimonio fue establecido por Dios mismo y que posee propósitos santos. La Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, en su capítulo 25, resume fielmente la enseñanza bíblica acerca del matrimonio. No busca inventar doctrinas nuevas, sino explicar claramente lo que las Escrituras enseñan. No inventamos nada, ya está en la Biblia hace mucho tiempo. Hoy estudiaremos esta doctrina observando 4 puntos. Primero, el origen divino del matrimonio. Segundo, los propósitos del matrimonio. Tercero, el matrimonio como reflejo de Cristo y su iglesia. Y cuarto, los límites bíblicos establecidos por Dios. El primero, que es el matrimonio, fue instituido por Dios desde la creación. O sea, recuerden allá en Génesis, Dios crea al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. De una materia preexistente, Dios crea al hombre. Y la pregunta es, bueno, entre paréntesis, ¿Dios no pudo haber creado al hombre de la nada, igual que lo hizo todo? Pues sí, pero quiso crear al hombre por un propósito que él tiene después, de una materia preexistente, del polvo de la tierra. Luego dice que él creó a la mujer, ¿cómo? Pero la crea de una forma diferente. Ya no la saca del polvo de la tierra, la saca del costado de Adán, del costado. Entonces, dice que hizo caer en sueño a Adán, un sueño muy profundo, y le hace una operación. Saca a Eva, crea a Eva de la carne y de sus huesos, y sella una operación perfecta que ni Adán se dio cuenta, ni quedó cicatriz tampoco. La carne en su lugar. Cuando Adán despierta, se da cuenta de lo que tiene al lado y dice, pero ¿qué es esto que Dios me ha dado? Ahora, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y luego dice la Escritura, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. ¿Qué es lo que significa ser una sola carne? Eso lo veremos después. Pero Adán y Eva entendieron que había una unión, aunque eran seres separados, entendieron que había una unión espiritual y física entre ellos dos, ya que uno había sido creado a partir del otro. Eva había sido creada a partir de Adán. Sin embargo, la confesión dice, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Adán era hombre y Eva era mujer. No es lícito al hombre tener más de una esposa, ni a la mujer más de un esposo al mismo tiempo. O sea que la confesión tira para ambos lados. Ni al esposo, ni a mí, como marido, me es lícito tener más de una mujer. No soy árabe, ni mormón tampoco, y no puedo tener más de una esposa. Los árabes y los mormones dicen que cuantas esposas puedas mantener. Así que no soy nada de eso. Pero tampoco soy musulmán, que también dicen que no puedo tener tantas mujeres como las pueda mantener. No. Soy cristiano, bíblico, y la Biblia lo que me ordena es que una mujer y el matrimonio, un hombre y una mujer.
Afirmamos entonces tres verdades fundamentales. Primero, ¿quién inventó el matrimonio? Dios mismo. Segundo, que el matrimonio es heterosexual, entre un hombre y una mujer. La Biblia no reconoce, de hecho, es uno de los pecados más aberrantes, que es la homosexualidad. Y es monógamo, es decir, un solo hombre y una sola mujer. Ni al hombre le es permitido tener varias mujeres, ni a la mujer tampoco le es permitido tener varios hombres. En Génesis 2:24 es lo que yo le estaba diciendo ahorita. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el matrimonio. Dios mismo instituyó el matrimonio en el Edén antes, fíjate ese detalle muy importante de la caída del hombre. Por tanto, el matrimonio no nació ni de la evolución cultural que dicen los filósofos, ni fue un invento del gobierno, ni de tradiciones humanas. Nació de la voluntad expresa de Dios. Dios quiso que un hombre y una mujer se casaran, se unieran y fueran una sola carne. En Marcos 10, del 6 al 9, Jesús dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús entonces lo que hace es confirmar aquello que ya estaba prescrito por Dios desde la creación de la humanidad. El diseño original no es alterado por la palabra de Jesús, sino es confirmado. La confesión enfatiza que el matrimonio es entre un hombre, un solo hombre y una mujer. Esto excluye la poligamia, la inmoralidad sexual y cualquier redefinición moderna del matrimonio. Como comenzamos, como lo definía ¿cómo se llama? La máxima ley de nuestra república. El creyente no debe moldear su visión según la cultura, sino según la palabra de Dios. Hoy la sociedad entonces enseña, el amor define el matrimonio. ¿Qué tú entiendes por amor? Eso en primer lugar. Pero es que el amor tampoco define el matrimonio. ¿Qué es lo que se entiende por amor? Un sentimiento que va y viene. Tampoco es amor. Porque lo que define amor en la Escritura es un amor sacrificial. Porque ahorita vamos a ver cómo la Biblia define amor. Cuando habla de amor, dice que la mujer tiene que estar sometida al hombre, pero que el hombre tiene que amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es amor. Es decisión, independientemente de cómo sea yo o cómo sea ella. No es sentimental, porque si no, el matrimonio se acaba al instante siguiente de que me case. El amor, por lo tanto, como lo tenemos entendido en nuestra mente, no define el matrimonio. El amor verdadero, como lo enseña la Escritura, es lo que define el matrimonio. Cada persona define su identidad. Tampoco. Tú no eres quien quieres ser. Eres quien eres. Dios te ha creado hembra. Eres hembra. Dios te ha creado varón. Eres varón. Eso de que yo ahora me quiera convertir, no, ahora me siento que es mujer y soy una mujer porque ya yo me siento como mujer. No, Dios me creó macho, varón, masculino y soy macho, varón, masculino. Para eso tengo genitales masculinos. Pero Dios ya estableció el diseño desde la creación para el matrimonio. Por lo tanto, debemos honrar ese diseño aunque sea impopular, aunque a muchos no les guste. Un hombre y una mujer de por vida, me canso de ella. No, eso no es así. Porque entonces, ¿cómo queda el amor dentro del matrimonio? El amor no es ese sentimiento lindo, idílico. Ay, amor, eso no existe, hermano. Ojalá existiera. Pero eso va a existir en la gloria cuando estemos delante del Señor. Mientras estemos aquí, es nuestra decisión. Lo que triunfa
pese a las adversidades. Y nuestro juramento delante del Señor, ese es el matrimonio, el juramento delante del Señor y ante los testigos que asistieron humanos a nuestra boda. Los jóvenes entonces deben aprender la visión bíblica antes de casarse, porque lo que se dice es, bueno, el noviazgo se puede romper, pero el matrimonio no. Por eso, el noviazgo, bueno, puede noviar, pero matrimonio ya es una cosa más. ¿Quién te dijo eso a ti? Si el noviazgo es para casarse. Cuando yo defino que el noviazgo es para casarme, es como un desposorio. Entonces, tampoco el noviazgo es cualquier cosa. El noviazgo no es para andar como un pajarito de flor en flor, ¿no? El noviazgo es para casarse, por lo tanto es cosa seria también delante de Dios. Los padres deben enseñar a sus hijos la doctrina entonces del matrimonio, entre un hombre y una mujer, diseño de Dios y para toda la vida. Segundo, los propósitos santos del matrimonio. La confesión enseña, el matrimonio fue instituido para la ayuda mutua entre esposo y esposa para multiplicar el género humano con una descendencia legítima y para prevenir la inmoralidad. Ayuda mutua, descendencia piadosa y pureza moral. ¿Qué significa esto? Ayuda mutua y compañerismo. Eclesiastés 4 del 9 al 10 dice, mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Nos diseñó para el matrimonio, para compañerismo y para apoyo. El esposo y la esposa deben fortalecerse mutuamente, emocionalmente, espiritualmente y físicamente. El matrimonio bíblico no es una competencia de autoridad, sino una unión de servicio mutuo. Por lo tanto, el hogar debe ser un lugar de descanso y apoyo, y los cónyuges deben aprender a escucharse y ayudarse. Segundo, lo de la descendencia piadosa, Malaquías 2:15. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Los hijos no son un accidente fuera del propósito divino. En Génesis 24 veíamos cómo Abraham le encarga a su criado que vaya y busque mujer para Isaac allá, entre los parientes suyos y no entre las mujeres que habitaban entre ellos. ¿Por qué? De seguro que había mujeres más lindas y más capaces entre ellos que allá con los parientes de Abraham. ¿Por qué? La respuesta está aquí. Porque Dios lo que quiere en el matrimonio santo, bíblico, como Dios lo quiere, es que nuestros hijos también sigan el camino de los padres. Porque en Isaac te será llamada descendencia, y Dios lo que quería era una descendencia piadosa en Isaac. Por eso Abraham manda a buscar mujer para su hijo Isaac. Ya pare, la mujer de Isaac cuando pare, a los 40 años, cuando Isaac tenía 40 años. Dentro de las mujeres de su familia, lejísimo. Tendría que esperar como 3, 4, 5 años, una cosa de esa, porque recuerden que no había avión, no había ómnibus. Lo único que existían eran pequeños barcos que navegaban alrededor de la costa. Y eso si tenías dinero para pagar uno de esos. Si no era a pie o en camello. Entonces, kilómetros y más kilómetros para allá. Luego, ¿qué hace el criado? ¿Recuerdan? Dice, ay Señor, le pone una prueba al Señor. Eso no se debe hacer, pero bueno, lo hizo. Porque él estaba como que no sabía cuál era la mujer que Dios había escogido para Isaac. Ay Señor, permite que dentro de las doncellas que bajan al pozo para buscar agua, la que me diga, la que yo le pida agua y me diga, bebe tú y también sacaré para tus camellos, esa sea la que tú tienes para mi Señor Isaac. Bueno, pues vino una y otra y esperó hasta que vino una. Dame agua. Y dice, bueno, pues claro, te voy a sacar agua para ti y también voy a sacar para tus camellos. Isaac en ese momento entendió que esa era la mujer, el criado de Isaac, de Abraham. Que esa era la mujer que Dios
había escogido para el hijo de su señor. Le puso un brazalete, le puso zarcillos de oro. Cuando la mujer llega a su casa, cuenta todo aquello, ¿no? Y bueno, ven acá, ¿y eso? ¿De dónde tú lo sacaste? No, pues yo, mira, fui al pozo, un hombre me pidió agua, yo le saqué agua para él y para su camello, y luego me dijo todas estas cosas y me puso todas estas cosas. Y dice, tráelo para acá. Y cuando van a ver, pues eran parientes, porque las cosas de Dios son así. Y ahí, pues entonces se la lleva. Pero el hecho es que Isaac, por cuestión de obediencia a Dios, tuvo que esperar 3, 4, no sé, 5 años para conocer a su mujer. Dios estableció el hogar como contexto principal para instruir, para discipular y criar a los hijos en el temor del Señor. La familia es una herramienta de Dios para transmitir la fe a la siguiente generación. Los padres tienen, por lo tanto, la responsabilidad espiritual sobre sus hijos. Y el hogar debe enseñar Biblia, oración y temor a Dios. Por eso los cristianos no podemos casarnos con cualquiera. Tiene que ser con alguien de la fe. Para que sean nuestros mismos intereses, nuestros mismos ideales, nuestros mismos propósitos, nuestras mismas metas. Para una mujer, un hombre que no cree en Cristo es un tropiezo. Una mujer cristiana. Y para un hombre cristiano, una mujer que no cree en Cristo es un tremendo tropiezo. También es para la pureza moral, en 1 Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. El matrimonio también protege contra la inmoralidad sexual. Porque dice que nos casemos a no ser que tengamos el don de continencia. Ah, bueno, si ya tienes el don de continencia, o sea, que tú te sientes, es un don del Señor, un regalo, que te sientes bien sin una mujer. Bueno, pues no te cases, pero estás seguro de que ese es un don que te ha dado el Señor. Si sientes atracción por las mujeres, pues entonces cásate, que es lo mejor. Vivimos en una cultura extremadamente sexualizada. Pornografía, adulterio, relaciones sin compromiso. Nadie quiere comprometerse con nada ni con nadie. Compromiso, ¿estás loco? Yo, hijo, no. Ejemplos tenemos más que suficiente. Inmoralidad promovida públicamente. Ya no es solamente de que no, no, cállate. No, es que lo promueven y la sociedad normaliza y acepta la inmoralidad. Pero Dios estableció un límite santo para proteger al ser humano. Por lo tanto, el creyente debe cultivar la pureza antes y dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque le debemos fidelidad y honra a Dios. Tercero, el matrimonio refleja la relación entre Cristo y su iglesia. Efesios 5 del 25 al 32. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Pablo enseña que el matrimonio tiene un propósito mucho más profundo que la felicidad humana. Un propósito mucho más profundo que la felicidad humana. El matrimonio entonces apunta hacia ¿qué cosa? Hacia el evangelio. El esposo representa imperfectamente el amor sacrificial de Cristo. Cristo salvó, perdonó, se sacrificó, amó hasta la cruz. Así también el esposo debe amar. La esposa refleja la respuesta amorosa y respetuosa de la iglesia hacia Cristo. Cuando un matrimonio vive conforme al evangelio, el mundo puede ver entonces en ese matrimonio humildad, gracia, perdón, paciencia y fidelidad. Por lo tanto, el matrimonio debe estar centrado en Cristo. El orgullo destruye hogares y el evangelio debe moldear la manera de resolver los conflictos. Cuarto, los límites bíblicos establecidos por Dios. La confesión dice, es lícito que toda clase de personas se casen, que sean capaces de dar su consentimiento con juicio. O sea, dos locos no pueden casarse, ni dos síndromes de edad tampoco, porque no están conscientes de lo que están haciendo. Sin embargo, ni tampoco entre primos ni entre hermanos, porque los lazos de consanguinidad. Es deber de los cristianos casarse en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Segunda a los Corintios 6:14. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. 1 Corintios 7:39. Que se case la doncella con tal de que sea en el Señor. Que se case
con tal de que sea en el Señor. La confesión enseña que el creyente debe casarse en el Señor. ¿Qué es lo que significa eso? Que compartan la misma fe, que sirvan al mismo Dios y que caminen espiritualmente en unidad. El problema del yugo desigual no es solamente doctrinal, es práctico. Son prioridades distintas, son valores distintos y son metas distintas. ¿Qué clase traba en el matrimonio? Muchas personas creen que podrán cambiar espiritualmente a la otra persona después del matrimonio. Pero la cosa es que la Escritura nunca recomienda eso. Y la vida práctica lo desaconseja. Porque lo que ocurre al final es lo contrario. Ábrela, Maricela. Lo que ocurre al final es lo contrario. Es lo contrario. Es lo contrario. Más bien, lo que vemos es que ni la mujer al final, ni los hijos se reúnen. La mujer deja de congregarse y ni los hijos vienen a la iglesia. Permiso, buenos días. Venga para acá. Besos para todos. Por lo tanto, la atracción física no basta para un matrimonio saludable. La compatibilidad espiritual es fundamental. Los jóvenes creyentes deben tomar en serio este mandato del Señor. Como conclusión podemos decir que el matrimonio no es una idea humana, es una institución santa creada por Dios. La confesión bautista de fe resume fielmente la enseñanza bíblica. Dios creó el matrimonio, tiene propósito santo, refleja a Cristo y su iglesia, posee límites establecidos por Dios. Por eso el creyente debe defender el diseño bíblico, aún en medio de una cultura adversa y cambiante. Por lo tanto, podemos plantearnos la pregunta: ¿por qué el matrimonio es una institución divina? Ya lo he dicho más de una vez. Porque fue creado por Dios desde el mismo principio de la creación. La segunda, ¿cuáles son los principales propósitos del matrimonio? Ayuda mutua, descendencia piadosa, que sepamos criar a nuestros hijos. Ya si ellos deciden al final, no seguir a Cristo, que no sea por ti. Y pureza moral. 3. ¿Cómo refleja el matrimonio la relación entre Cristo y su iglesia? El esposo refleja el amor sacrificial de Cristo y la esposa la respuesta de la iglesia. Sumisión y obediencia total a su esposo. Cosa que no ocurre tampoco. ¿Qué significa casarse en el Señor? Significa unirse con alguien que comparte la misma fe en Cristo. 5. ¿Por qué es peligroso el yugo desigual? Porque produce división espiritual y conflictos en el hogar. Son metas diferentes, son prioridades diferentes, son dos que van a tirar para su propio lado, porque la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué debe caracterizar entonces el matrimonio cristiano? Amor sacrificial, fidelidad, humildad y servicio mutuo. Y esa es la enseñanza en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque hasta aquí tú has sido bueno. Tú nos has bendecido con tu palabra, tú nos has bendecido con tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a esto que hemos aprendido del matrimonio. También sea lo que nosotros practiquemos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Bendícenos. Protégenos contra este mundo lleno de adversidades, de peligros, de cosas, oh Padre, que siempre están en nuestra contra. Pero te rogamos que tú nos sostengas y nos ayudes. En nuestro matrimonio, aquellos que ya estamos casados, y para aquellos que ya están por casarse, Señor, te ruego que tú les des el hombre o la mujer que ellos necesitan como cónyuge para su vida, Señor. Damos gracias porque tú eres bueno y porque tú has tenido mucha misericordia en medio de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.